¿Alguna vez te has preguntado si un solo hombre puede desafiar las leyes de la naturaleza? En la Biblia, Josué es uno de esos personajes únicos, un líder valiente, fiel y temido en el campo de batalla, que, según los relatos, logró detener el sol en el cielo. Pero ¿quién fue realmente Josué? ¿Y cómo llegó a convertirse en el sucesor de Moisés? Quédate con nosotros hasta el final, donde analizaremos sus hazañas y lo que representa en la historia bíblica, entendiendo cómo su vida y su liderazgo pueden inspirarnos hasta el día de hoy. No te pierdas esta fascinante historia. Para abordar la historia de Josué y su asombrosa hazaña de detener el sol, es fundamental comprender el contexto y los logros de su vida. Este análisis explora su formación, su relación con Moisés, su rol en la conquista de la tierra prometida y cómo, en una guerra crucial, se le atribuye la detención del sol, que representa un acto sin precedentes de fe y obediencia a Dios. Josué nació en Egipto como esclavo, siendo testigo de la opresión que el faraón imponía sobre el pueblo de Israel. Vivir en estas condiciones moldeó su carácter y probablemente fue aquí donde surgió su deseo de libertad y justicia. Como joven, Josué fue testigo de las plagas que Moisés trajo sobre Egipto y finalmente de la liberación de su pueblo. Esto no solo fortaleció su fe en Dios, sino también su lealtad a Moisés, quien lo eligió como su asistente cercano. Este primer acto de Josué, en el que sigue a Moisés y acepta el liderazgo bajo su tutela, demuestra su valentía y dedicación. Desde el comienzo, Josué muestra ser una figura fuerte y obediente, cualidades que resultarían esenciales en los desafíos que le esperaban como sucesor de Moisés. Como Moisés confió en él, también el pueblo empezó a reconocer su potencial como líder. Tras la muerte de Moisés, Josué se convierte en el líder de Israel, recibiendo la difícil tarea de conquistar Canaán. Aquí es donde el carácter de Josué brilla en su máxima expresión. Se destaca por su inteligencia estratégica y por su habilidad para liderar y organizar al ejército israelita. En la Biblia, uno de los relatos más conocidos de su liderazgo es la batalla de Jericó, en la que Josué, obedeciendo órdenes divinas, lidera a su ejército alrededor de la ciudad hasta que sus murallas colapsan. En esta etapa, Josué se establece como un líder que confía ciegamente en Dios. Esto le permite superar obstáculos que parecen insuperables. Su capacidad para seguir órdenes y su disposición para actuar de inmediato demuestran su carácter firme y su fe profunda. El éxito de Josué en Canaán lo consagra como un líder tanto religioso como militar, posicionándolo como una de las figuras más importantes de Israel. La historia de Josué deteniendo el sol ocurre en un momento crítico de la batalla contra los amorreos. Josué pide a Dios que el sol se detenga para que su ejército pueda continuar luchando en la luz del día, evitando que sus enemigos se reorganicen durante la noche. El relato cuenta que el sol y la luna se detuvieron hasta que Israel obtuvo la victoria. Este evento es una de las hazañas más extraordinarias atribuidas a un líder bíblico y ha sido objeto de interpretaciones y debates. Detener el sol, según algunos estudiosos, podría ser una metáfora para describir una larga jornada de batalla, mientras que para otros se trata de un milagro literal. Independientemente de la interpretación, esta historia resalta el poder de la fe de Josué y su total confianza en el apoyo divino, convirtiéndolo en una figura mítica y casi sobrenatural. La historia de Josué deteniendo el sol es uno de los momentos más asombrosos y enigmáticos en la Biblia, un evento que revela el poder de la fe y la relación especial entre Josué y Dios. Este acto de detener el sol es descrito en el libro de Josué, capítulo 10, y tiene lugar durante la batalla contra 5 reyes amorreos, quienes se unieron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho un pacto con Israel. En respuesta a la llamada de auxilio de los gabaonitas, Josué y su ejército marcharon toda la noche y sorprendieron a sus enemigos al amanecer. Mientras se desarrollaba la batalla,
Josué se dio cuenta de que, a medida que el día avanzaba, el tiempo comenzaba a jugar en su contra. La noche traería consigo la posibilidad de que los ejércitos enemigos se reagruparan y escaparan, prolongando así el conflicto y poniendo en riesgo la victoria decisiva que necesitaban. En este momento crítico, Josué hizo algo extraordinario. Elevó una oración y pidió a Dios que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, permitiéndoles seguir luchando en plena luz del día. La Biblia relata que el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10:13. Según la narrativa, esta pausa en el movimiento de los cuerpos celestes fue concedida por Dios, quien atendió la oración de Josué y realizó un milagro sin precedentes en la historia humana. Este evento permitió que el ejército israelita continuara la batalla bajo la luz del día hasta derrotar completamente a sus enemigos. Josué destaca no solo por sus habilidades como estratega militar, sino también por su fe y obediencia inquebrantables. Su historia es una lección de cómo la fe en una causa justa y el respeto a una guía superior pueden llevar a lograr lo que parece imposible. Al liderar a Israel a través de tantas batallas, Josué se convierte en un símbolo de esperanza y perseverancia. Este liderazgo basado en la fe inspira a sus seguidores y le asegura la lealtad de su pueblo. Su capacidad para guiar con un propósito superior lo distingue de muchos otros líderes militares de su tiempo. La obediencia de Josué a Dios y su disposición a sacrificarse por el bien de su pueblo son ejemplos que resuenan aún hoy, representando ideales de justicia, valentía y devoción. La fe y la obediencia son los dos pilares que definen la vida y el liderazgo de Josué. Desde sus primeros días como asistente de Moisés hasta su rol como comandante de los ejércitos de Israel, Josué demostró una devoción a Dios y una confianza inquebrantable en la guía divina. Su historia está llena de desafíos y momentos en los que un líder menos comprometido podría haber dudado, pero para Josué, cada prueba fue una oportunidad para reafirmar su fe y su obediencia. Uno de los ejemplos más significativos de su fe y obediencia es la conquista de Jericó. Cuando Dios le ordenó marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y luego hacerlo 7 veces el 7º día, Josué no cuestionó la lógica de esta estrategia. Esta orden desafió las tácticas militares convencionales de la época y debió de parecer una maniobra absurda para quienes estaban acostumbrados a métodos de guerra tradicionales. Sin embargo, Josué sabía que Dios tenía un plan más allá de su entendimiento y obedeció con firmeza. Al seguir las instrucciones divinas con precisión, Josué y su ejército presenciaron la caída de las murallas de Jericó sin levantar una sola espada. Este episodio no solo reafirma el poder de Dios, sino también el valor de la obediencia sin cuestionamientos. La disposición de Josué para seguir instrucciones difíciles y arriesgadas ilustra cómo la fe no se basa en entender todos los detalles, sino en confiar en que el guía divino sabe lo que es mejor. A través de su ejemplo, Josué enseña que la fe verdadera implica actuar, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Otro aspecto central de la fe de Josué es su capacidad para mantener la confianza en Dios incluso cuando enfrenta enemigos poderosos y aparentemente insuperables. En cada batalla, Josué muestra una certeza absoluta en que Dios pelea junto a él y su ejército. Esta convicción inamovible es la que le permite pedir al sol que se detenga en Gabaón y a la luna que se frene en Ajalón. Aunque una petición como esta hubiera parecido impensable para muchos, Josué no dudó en hacerla porque sabía que el poder de Dios no tiene límites. Además, Josué entendía que la obediencia no era solo una responsabilidad personal, sino una misión que debía enseñar y transmitir a su pueblo. En sus discursos a Israel, insistía en que la nación se mantuviera fiel y obediente a Dios, recordándoles constantemente las promesas divinas y los castigos que vendrían si se apartaban de sus mandatos. Para Josué,
La obediencia a Dios era una garantía de prosperidad y éxito, no solo en lo individual, sino para toda la comunidad. Su insistencia en esto quedó grabada en sus palabras finales a Israel: «Escoge hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Este compromiso con la fe y la obediencia no solo definió el liderazgo de Josué, sino también el destino de Israel en un periodo crucial de su historia. Josué no fue un líder que buscara la gloria personal ni el poder por el poder mismo. Su vida fue una dedicación constante a la voluntad de Dios, y su legado de fe y obediencia ha inspirado a generaciones desde entonces. Si quieres profundizar más en la historia de Josué y descubrir el impacto que dejó en la historia bíblica, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras próximas historias. La vida de Josué nos enseña cómo la fe puede abrir caminos incluso en las situaciones más adversas. Acompáñanos en nuestro canal para más análisis de personajes históricos que cambiaron el mundo.